Bienvenidos a TMT Conversaciones. Vamos a charlar ahora con Adriana Amado. Adriana es periodista, investigadora, doctora en Ciencias Sociales y autora de su más reciente libro, que es Las metáforas del periodismo, mutaciones y desafíos. Adriana, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muchas gracias, José. Siempre es un placer conversar con vos. Adriana, vayamos por las preguntas periodísticas. Me ¿Qué es encanta. el periodismo hoy? El periodismo sigue siendo la profesión dedicada a la distribución de la información social. Lo que pasa es que es uno de los fenómenos que más ha sufrido mutaciones en los tiempos que vivimos. Y no solamente por lo digital, porque también hay como un abuso de pensar que todas las cosas y las transformaciones que sufre el periodismo tienen que ver con las plataformas o con los dispositivos. Estamos viviendo tiempos de cambios culturales muy profundos, en donde lo digital es parte del asunto, pero todavía no llegamos a saber si es la causa o es una de las derivaciones de esta nueva forma de construir vínculos sociales. Con lo cual, el periodismo es una profesión en redefinición. Uh-huh. ¿Y quiénes son los periodistas hoy? Porque está esta idea del periodismo ciudadano, de que todo aquel, tal vez viene de algún tiempo, ¿no? De que todo aquel que aparece en ciertos medios es periodista. ¿Se puede hacer una definición, un recorte más o menos Yo, de yo, quiénes son? yo hice el ejercicio de recuperar las metáforas asociadas a la profesión para ver si tenían vigencia. Fíjate que la principal metáfora es la de la periodicidad, se llama periodismo, journalism, que tiene que ver con esos ciclos, ¿no? Como estables en los cuales, ¿no? Todos los días salía el diario, a la misma hora salía el programa de radio. Pero ¿cuál es la periodicidad de los tiempos post-pandemia? ¿Cuál es la periodicidad cuando la información ya es un fluido de 24 horas los 7 días de la semana? Entonces, fíjate que digamos, hay un golpe en el nombre mismo de la profesión. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Digamos, ¿cómo se para alguien preparado mental y profesionalmente para hacer periódico en tiempos en donde todo es lo mismo, ¿no? Todo es una gran masa que ni siquiera se divide en los espacios locales que solían definir la identidad que tenía el periodista? Uh-huh. ¿Y dónde están los periodistas hoy? Creo que esa es una de las ventajas, ¿sabes? O sea, yo tiendo a creer que todas estas mutaciones construyen un lugar mucho más digno del periodista que el que se le dio sobre todo en las últimas décadas, en donde ya no eran los periodistas investigadores al estilo Watergate y tampoco eran estos periodistas ciudadanos, activos, pares, ¿no? Que contribuyen a los cambios sociales. ¿No? Las últimas décadas fueron como las más críticas. ¿Por qué? Porque el periodismo perdió su identidad. Pero el flujo global de la información lo pone en valor, porque hoy el periodismo ya no le escribe para su comarca. Hoy el periodismo aporta para el mundo y aporta quizás no tanto de la actualidad, que esa es otra de las grandes definiciones, ¿no? Quizás ya no sea la actualidad, la minucia del evento cotidiano lo que deba contar el periodismo, sino que deba contar las generalidades, las regularidades que esos eventos tienen detrás. Y en esas regularidades se puede construir una malla, una red global que, por ejemplo, ha entendido lo que se llama el periodismo de soluciones. Es decir, entender que tu problema particular puede ser parte de un sistema, de un problema general, en donde se pone en valor y vos podés contribuir a la solución. Uh-huh. Eh, Hablando de señalar los problemas y además aportar soluciones, eso nos lleva también al ámbito de las audiencias. ¿Qué dicen las audiencias o qué nos dicen las audiencias sobre esta mutación o estas mutaciones del periodismo? Para mí la transformación tecnológica más importante del periodismo es la conversación pública. Esa era la única
tecnología que no existía cuando incluso nacieron los millennials, ¿no? O sea, ya existía Internet, ya existía el teléfono, ya existía la comunicación, ¿no?, internacional, pero no existía la conversación pública, es decir, esta capacidad de cualquier persona en cualquier momento puede entrar en diálogo con otra que ni siquiera conoce. El periodismo estaba entrenado para el delivery de noticias, para producirlas. Por eso las facultades tienen producción audiovisual, producción radial, producción gráfica, ¿no? Es un obrero de la información. Pero ahora la información la produce la propia ciudadanía. Es la ciudadanía la que te está advirtiendo, hay una protesta en Formosa, hay un abuso sexual en Minnesota, este político está diciendo esto, pero en realidad en su ciudad está haciendo lo otro. Es la ciudadanía, eso es innegable. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el rol que adopta el periodista en esa conversación? Si sigue pensando que era el de antes y que le dice, no, no, momentito, acá el único que puede hablar de información soy yo, ¿no? Y pide la exclusividad, y pide que se cierren las plataformas, y piden que le paguen por cualquier lado que se publique su noticia, se queda en esa actitud reaccionaria. En cambio, si entrara en esta asociación, ¿no?, estratégica con la ciudadanía y le dice, ok, vos sos el que provees la materia prima, pero el que le puede dar la forma final, confiable y de buena calidad soy yo, porque estudié, me dedico a eso. Digo, se trata de establecer una alianza estratégica con la sociedad, no pelearse con la sociedad, y mucho menos pelearse con los espacios en los que la sociedad está resolviendo hoy la mayor parte de sus problemas, ¿no? Porque si, como diría, ¿no?, un padre inseguro, ¿a quién querés más, a mamá o a papá? Puede que la sociedad te diga, "Ah, yo lo quiero a Facebook, yo lo quiero a Google, yo lo quiero porque de vos puedo prescindir y de los otros no". Ujú. Ahora, tal vez acá haya se puede hacer una distinción generacional, ¿no? Me da la impresión de que los periodistas por ahí con algunos años más, ¿sí?, que vienen eh, mutando lentamente, a lo mejor sin darse cuenta incluso, o por lo menos le está cambiando el contexto, no hemos sido formados para la conversación. Tiendo a creer. Y tiendo a sospechar, tal vez es prejuicio, en todo caso vos me dirás, que tal vez los periodistas más jóvenes o los comunicadores más jóvenes, ya nacidos y criados en el mundo de la conversación social, están como más preparados para sostener esas conversaciones abiertas en las redes y demás. ¿Es así o es prejuicio mío? Es un buen diagnóstico, pero ¿sabes qué descubrí yo estudiando mucho las culturas de las redacciones? Que se parecen muchos a la universidad. Entran esos jóvenes con las nuevas capacidades y la universidad y las redacciones le dicen, no, mijito, usted tiene que hacerlo como lo hicimos siempre. Entonces, vos te encontrás millennials y centennials envejecidos, que tienen prácticas de gente grande con el respeto a los abuelitos que son activos gamers o usuarios de las redes, ¿no? Pareciera que el peso de lo institucional todavía es refractario a esas nuevas narrativas. Entonces, ¿qué pasa los chicos? Desarrollan sus narrativas en red, en sus sitios, en sus redes personales, en sus canales de streamer, pero llegan al diario y hacen lo que hace, lo que viene haciéndose hace 50 años. Entonces, en lugar de entender que vivimos tiempos en los que el adulto dejó de ser el que transmitía la sabiduría para ser aprendiz en estas nuevas competencias, los medios se pusieron demasiado reaccionarios. No creo que haya sector más conservador en estos momentos que los medios, y lo digo con cariño y mucho respeto que le tengo y al rubro, pero siendo asidua participante en los foros, ¿no? Que se parecen más a esas reuniones de egresados de 50 años, donde recuerdan cuando habían sido jóvenes y felices, más de pensar qué es lo que tienen que hacer mañana. ¿Mm? Adriana, vos lo sobrevolaste y lo venís abordando en tus trabajos previos,
la cuestión de la viabilidad o la sostenibilidad de la profesión, en el sentido de que el periodista es periodista porque tiene una vocación, una función social, pero también tiene que pagar las cuentas. ¿Cómo convive esa necesidad en este, digamos, momento de cambio que vos describís? Una de las cosas que los medios tienen que asumir, porque es lo que habían propuesto, es la gratuidad de la información. Durante muchísimos años se les dio a las audiencias información gratis. ¿Por qué? Porque la información la pagaba otro. La pagaba el anunciante, la pagaba el patrocinador, la pagaba el negocio que estaba oculto atrás, ¿no?, de la fachada de un medio. Por eso se terminó, digamos, y no en menor medida, porque la transparencia es hoy la regla en una cultura en red, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas que eran como los hilos ocultos empiezan a develarse. La publicidad deja de ser tan efectiva como era en las épocas en donde no había audiencias masivas, entonces todo eso se reformula. Entonces, la gran pregunta de la industria es ¿quién paga por la información? Y acá también hay una buena perspectiva, y es que sigue habiendo infinidad de organizaciones con necesidad de producir información de calidad y con necesidad de ser fuentes confiables de información. El tema es que hay que pensar otros modelos de negocios, no solamente que la pague el que, digamos, el que financia la cadena de producción o el que la recibe. La información puede seguir siendo gratis si, por ejemplo, la financia alguien interesado. Ahora, ¿se puede ser fuente interesada y aportar información? Claro que sí, porque de hecho la discusión, por ejemplo, que tenemos del cambio climático fue aportada por fuentes interesadas. No fue la prensa la que generó el cambio de la conciencia en el cuidado del medio ambiente. Fueron, por ejemplo, organizaciones de base. Bueno, eso ya existía, existió siempre. El tema es que ¿cómo hacemos que no sea publicitario? Pero también, eso también le pasa a las redes. Uno ve en las redes periodistas que se convierten en anunciantes de los años 50, diciendo, tome bebida, ¿no? Vos decís, no es lo que, o sea, entiendo que tenés que financiar tu trabajo, pero establece con la fuente una forma de comunicación más digna, ¿no? Entonces estamos en esto, por eso yo hablo de mutaciones. Ahora, yo escribí el libro en 2019, con lo cual al corregirlo tuve que agregar cosas considerando que hoy todos somos especialistas en mutaciones y sabemos de los virus y todas esas cuestiones. Pero la mutación es un pequeño cambio que manteniendo la identidad del organismo que muta, lo hace diferente. ¿No? Lo vemos con la cepa, sigue siendo la cepa del coronavirus, pero no responde a las mismas estímulos o defensas que generaba. Con el periodismo, por eso hablo de mutaciones, porque el periodismo está sufriendo pequeños cambios en su cadena genética que lo hacen distinto siendo el mismo. Adriana, muchas gracias. Un placer enorme. Hablábamos con Adriana Amado, doctora en Ciencias Sociales, autora de Las metáforas del periodismo, mutaciones y desafíos. Ya volvemos.